Amigos del buen toreo, sed todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast semanal, vuestro rincón de encuentro con la verdad, el arte y la profundidad de la fiesta brava. A menudo hablamos de temple, de valor, de la estética de una Verónica o del arrojo necesario para ejecutar una suerte suprema. Nos maravillamos con la luz, el color, el triunfo en la arena, pero para que todo ese milagro ocurra tarde tras tarde, tiene que existir una red de seguridad. Por eso, hoy apartamos un momento la mirada del rudo para fijarla en esa puerta temida y respetada por todos, la enfermería. Hoy nos acompaña una auténtica leyenda viva, no de los trajes de luces, sino de las batas verdes. Tenemos el inmenso privilegio de conversar además con el doctor hoy, Enrique Crespo, una eminencia indiscutible de la cirugía taurina y el ángel de la guarda personal de infinidad de matadores, novilleros, bandilleros y recortadores. A lo largo de su dilatada trayectoria, sus manos prodigiosas han obrado verdaderos milagros cuando el toro impone su trágica ley. Conducir una intervención en el límite, con la adrenalina del momento y el reloj, jugando en contra, requiere un temple, una frialdad y una maestría que rivalizan con las faenas más históricas. El doctor Crespo no solo sabe reparar con exactitud los estragos de esas astas, sino que comprende como nadie la psicología y el alma del torero, esa raza especial que aun con los puntos frescos solo piensan volver a ponerse delante de la cara del animal. En este episodio vamos a adentrarnos en la cara más cruda, real y heroica de la tauromaquia. Vamos a descubrir cómo se respira la tensión desde el callejón, cómo es esa lucha a contrarreloj para arrebatarle una vida a la tragedia y el profundo vínculo de respeto y gratitud que se forja para siempre entre cirujano y torero. Pónganse cómodos, ajusten el volumen y prepárense para una charla que va sobre la vida, sobre la muerte, sobre el miedo y sobre la esperanza. Porque hoy la puerta grande no se abre para un diestro, sino para la medicina. Doctor Crespo, es un auténtico lujo y un honor tenerle hoy con nosotros. Muchas gracias, Héctor. El gusto y el honor es mío por acordarse de mi persona y sobre todo por acordarse de la cirugía taurina. Como hacemos con también los toreros, porque para mí eres un torero, como decía, en vez de traje de luces, de bata verde, eh, quiero que me cuente un poco, oye, pues cómo se inicia en la cirugía y luego ya entramos al mundo del toro. Yo pertenezco a una saga de cirujanos que se remonta a mi bisabuelo en Zamora, en la ciudad de Zamora. Yo soy zamorano. Mi bisabuelo ya era cirujano. Mi tío abuelo era cirujano. Ese sí que fue una leyenda en la cirugía en Zamora. Mi padre, Antonio Cresponeches. Y yo, que soy el mayor de 8 hermanos, pues creo que estaba destinado a ser médico y en concreto a ser cirujano. Yo empecé, mi padre desde que yo era, antes de ser estudiante de medicina. Cuando yo tenía 12 o 13 años ya me llevaba a ayudarle o a verle operar en el hospital o en la clínica donde trabajaba aquí en Madrid. Y posteriormente, a finales de los años 70, principios de los 80, a mi padre empezaban a llamarle para ir a las plazas de toros. Él había estado de ayudante en la Plaza de Toros de Zamora con su tío, con mi tío abuelo, muchos años, y aquí retomó la actividad, hablemos del aspecto sanitario de los festejos taurinos. Igual que le acompañaba al Hospital Ruber, donde él operaba, pues me empecé a acompañarle a las plazas de toros. Lo digo siempre, yo no era muy aficionado a los toros. Es más, yo creo que iba casi con 17, 18 años tenía otras, me apremiaban otras cosas. Pero bueno, me llevaba mi padre y me fui aficionando. Yo, al contrario que muchos cirujanos, no me hice cirujano por aficionado. Yo fue al revés. Yo a través de la cirugía taurina me hice aficionado, si es que puedo considerarme así, y sobre todo me enseñó a comprender y a conocer el toro, que para mí eso es una de las cosas más importantes que tiene que tener un cirujano de plaza de toros. En aquellos años 80, pues yo ya ayudaba a mi padre. Yo no era ni estudiante de medicina, pero le ayudaba en las pequeñas intervenciones y en los pueblos de Toledo, de Madrid. Y ahí empezó mi andadura en las plazas de toros hace ya más de 45 años. Y claro, imagino que luego, o sea, esa tradición, por mucho que sea familiar, o sea, imagino que te han transmitido ese vínculo, o sea, ese amor por esta profesión. Mucho ha tenido que ver, indudablemente. Y son, insisto, 4 generaciones que conmigo no se acaban, porque tengo un sobrino que también ha hecho cirugía, aunque no se dedica a los toros. Pero
Yo no tenía claro que quería ser médico ni cirujano, yo, aunque la tradición me obligaba, ¿no? Y al principio, me costaba mucho, ¿eh? Me costaba mucho porque, joder, la sangre, hablo cuando tenía 16 o 17 años, no me acostumbraba a la sangre y lo pasaba muy mal. Y yo recuerdo que veía a mi padre y me miraba a los ojos, detrás de la mascarilla y me estaba ordenando que aguantara, ¿no? Y evidentemente la tradición, en mi caso hizo mucho, en mi caso hizo mucho, pero me di cuenta tarde. Y creo que, nunca se lo dije a mi padre, nunca se lo dije, mi padre se murió hace ya unos cuantos años, pero me di cuenta después de que él muriera de lo importante que ha sido para mí la tradición familiar en la cirugía en general y en la cirugía taurina también, por supuesto. Me di cuenta tarde y me arrepiento de eso muchas veces a lo largo de mi vida de no habérselo dicho. Em, ¿Y en qué momento uno decide, al margen de la cirugía general, que imagino que tendrá sus teclas, pero las del mundo del toro son bastante particulares, porque cada cornada es un mundo? Me gustaría que me cuentes en qué momento, oye, decides meterte ya en este mundo. Por supuesto, entiendo que la compañía de tu padre hace, pero no es lo mismo estar, como quien dice, al lado que estar al frente. Creo que fue en el año 1984, en un pueblo de Ávila, que se llama Cebreros, durante un encierro. A mi padre de jefe, tenía un anestesista, a un enfermero y estaba yo. Y aquel día, aquella mañana, nos trae un hombre mayor con las tripas fuera. Estoy hablando de un pueblo un encierro en un pueblo. Un hombre mayor de unos 50 y tantos años que le había cogido el toro y le había sacado todas las tripas. Em, y yo vi cómo se manejaba mi padre, como aquel hombre que entró muerto, las tripas fuera, una fractura de tibia además. Eh, Vi cómo mi padre se desenvolvía en la enfermería y en 2 horas, le salvó, le metió las tripas y lo llevó a su hospital, a la Princesa, donde trabajaba. Y yo creo que aquel día fue cuando creo que dice, yo tengo que ser cirujano, porque yo no había visto eso nunca, nunca en mi cortísima vida como digamos, sanitario taurino, nunca lo había visto y nunca se me olvidará. Luego le vi hacer a mi padre unas cuantas proezas de ese tipo y eso me obligó a seguir su estela, seguir su estela, ha sido imposible, pero me convirtió definitivamente en cirujano taurino. Cuando yo estaba al lado de mi padre, yo iba a las novilladas, a las corridas de toros, a los encierros, y ya una vez que yo ya sabía que iba a ser cirujano, y yo iba muy tranquilo, porque sabía que estaba mi padre y que cualquier problema que tuviera que nos entrara, cualquier jornada, yo sabía que le iba a resolver. Y yo iba con él muy, muy tranquilo. Pero amigo, cuando ya acabé la carrera, en el año 85, y me empieza a mandar de responsable a determinados festejos taurinos, principalmente a novilladas sin caballos, a becerradas, por aquellos pueblos de la Sierra de Madrid o del Valle del Tiétar. Y aquellos 2 o 3 años que me costó mucho, porque los novillos que en aquella época echaban me parecían enormes, me parecían enormes. Y aquellos malos tragos que pasé, que lo pasaban muy mal, y que tuve que operar cornadas, siendo no un advenedizo, pero casi, en unas circunstancias sanitarias como eran los años 80 de aquella época, que no teníamos las enfermerías ni disponíamos de los medios que tenemos ahora. Y me vi obligado, porque claro, yo si tenía una cornada, tenía que operarla a la enfermería, porque era lo que me había inculcado mi padre y lo que yo vi que le hacía. Entonces yo no podía, tener un herido en la enfermería y mandarlo al hospital. No podía hacer eso, no podía. Y sigo sin poder hacerlo. Y lo pasaba mal y rezaba mucho, y lo sigo haciendo, ¿eh? Eso también me lo enseñó mi padre, a rezar antes de cualquier operación, un Padre Nuestro, y después. Y aquellos momentos, aquellos 2 o 3 años, hasta que yo cogí una confianza en mi persona y en mi equipo que no tenía, que me lo dio la experiencia, indudablemente,
Pues eso me sirvió de mucho no solo para mi futura trayectoria como cirujano de Plaza de Toros, sino también como traumatólogo. Como traumatólogo en mi trabajo diario, en mi trabajo cotidiano, ¿no? Siendo traumatólogo joven, pues mis compañeros en el hospital, en la clínica, pues se quedaban asombrados con la tranquilidad que yo afrontaba una fractura de cadera o una, no sé, una fractura de hombro, ¿no? Y todo eso me sirvió gracias a mis primeros pasos en la cirugía taurina. ¿Y cómo se opera con tranquilidad? Me refiero, este tipo de cornadas, ya vemos cuando se pilla a alguien la velocidad a la que lo llevan. Imagino que cuando entran a la enfermería tienen que entrar como locos. eh, ¿Cómo se toma? O sea, es que tienes que tener una fortaleza mental, una capacidad de concentración y de calma tremenda para gestionar. Bueno, aparte imagino que serás consciente perfectamente de que sin calma es imposible hacerlo bien. Pero imagino que esto es súper difícil, la parte más compleja, la tranquilidad. Sin duda, yo siempre he dicho a toda la gente joven que viene a formarse conmigo en las plazas de toros que el mayor logro, el mayor objetivo que tienen que alcanzar es sobreponerse a esos momentos de tensión que se viven cuando te traen a un herido a la enfermería, ya sea un torero, un banderillero o un mozo en un encierro. Que a veces incluso es peor, porque si es del pueblo. Pues ese objetivo de mantener el orden, de mantener la serenidad en la enfermería, te lo da la experiencia, exclusivamente, te lo da la experiencia. Has dicho al principio que entran como locos. Eso es lo último que yo mm, quiero que haga la gente que trabaja conmigo. Nosotros tendremos que empezar dando la sensación que tenemos dominada la situación tanto para el herido como para los acompañantes, sean los toreros, sean la cuadrilla o sea la familia, ¿no? Nosotros tenemos que ofrecer una sensación de que tenemos dominada la situación, aunque sean situaciones muy críticas. Hablo de heridas que pueden poner en minutos en vilo la vida del herido. Y tú una vez que alcanzas ese objetivo que es lo más difícil para un cirujano, para un médico, para un anestesista, para un enfermero de Plaza de Toros. Luego todo viene rodado siempre y cuando pues tú dispongas en tu enfermería pues de una infraestructura sanitaria acorde a los años que estamos ahora y que esté rodeado de un equipo médico humano de garantías. Pero es verdad que mantener el orden y la serenidad en una enfermería de Plaza de Toros, y, y también lo tengo que decir, y máximo, si es para mí me da igual, ¿eh? Pero para la gente más joven, si es una figura del toreo con lo que se puede formar alrededor de la enfermería, pues tú tienes que también saber dominar la situación, no solo dentro del quirófano, sino también afuera de la enfermería. Y eso cuesta, ¿eh? Cuesta. Y con mi padre se formaron, o iban muchos cirujanos y traumatólogos eh, excelentes en el hospital, pero que no supieron adaptarse a trabajar en esas circunstancias, no. En esas circunstancias, a veces o muchas veces sanitariamente hostiles, como puede ser una enfermería de una plaza pequeña. Y eso es lo que yo intento transmitir a estas nuevas generaciones, ¿no? El orden, la tranquilidad, la serenidad. También tienes que gestionar la presión. Me refiero, creo que sois conscientes de que una mínima mala praxis em, os ponen el. Si con una mala praxis en un cirujano, que de un cirujano de diario pasan cosas, con un torero ahí están los datos. O sea, el nombre del cirujano que operó a Manolete está por ahí. Y si está como si fuera una lista negra, ¿no? O sea, la gente habla de que aquello, imagino que recordarás, ¿no? El tema del shock que sufre con aquel plasma. Y también tenéis una presión tremenda. O sea el torero que sea, pero vosotros siempre sois conocidos también porque cuando hay un parte médico lo firmáis y se publica. El segundo objetivo que le digo a la gente joven, a los estudiantes y a los residentes que vienen, es que tienen que, antes de cerrar una cornada, de cerrar una herida, tienen que haberla explorado ampliamente, concienzudamente, abrirla generosamente para que no quede una trayectoria sin abrir, un fondo de saco, que es el espacio que se crea al final de la trayectoria, que tienen que insistir en buscar cuerpos extraños, en limpiar la herida.
Eso hay que ser muy concienzudo. Tú ante una cornada, la cornada, por tonta que parezca, es la herida que más fácilmente puede complicarse, porque es una herida fractuosa, es una herida sucia, es una herida contaminada. Y, y aunque tenemos que actuar en ocasiones rápidamente, pero hay que ser muy persistentes a la hora de decir, bueno, ya está limpia la herida, la voy a cerrar. Porque efectivamente, la sombra del doctor Garrido con Manolete, pues, pero él, sea ciencia cierta, porque lo he hablado posteriormente, hace años con su familia, que hizo lo que se podía hacer entonces, ¿no? Pero es verdad que una buena trayectoria como cirujano de Plaza de Toros te la puede echar para atrás una pequeña equivocación, ¿no? Pero es que la gente, el público, los aficionados tienen que ser conscientes que la cornada, de verdad, lo reitero, es la herida traumática que más fácilmente se complica, que más fácilmente se complica. Y tú has hecho bien las cosas, estás durante los días siguientes en el hospital o en la clínica pendiente continuamente, te quita el sueño y hasta que tú no le ves reaparecer, no te quitas esa presión interna que tú tienes. Por eso la mayor alegría para un cirujano de Plaza de Toros es ver reaparecer a un torero herido o ver a un recortador o a un gente que vamos de año en año que nos diga que le cogió en un encierro y que ha vuelto a correr. Esa es la mayor gratificación y satisfacción que podemos encontrar. Es que, claro, esto que has dicho de la herida sucia me parece que te lo quería mencionar, ¿no? Porque muchas veces la gente compara las cornadas con puñaladas, pero no es lo mismo porque el pitón del toro tiene bacterias, eso es sucia y aparte no es como un puñal que lo dejas clavado y bueno, ni tan mal porque no saca la sangre por afuera, ¿no? Te hablo desde mi profunda desconocimiento de este tipo de cosas. Pero un pitón, o sea, marca el inicio de la trayectoria, lo saca y te deja el vacío. Entonces imagino que también eso afecta mucho el tema de las bacterias, todo, porque al final el pitón está sucio, es de campo de toda la vida y tiene sus innumerables, bueno, astillas también, por supuesto, y todo eso también es un tema complejo. Yo siempre he dicho, vamos a ver, cuando te llega una cornada a la enfermería a cuestión de minutos, no es una herida que esté infectada, no ha dado tiempo a infectarse, pero es una herida muy contaminada, es una herida muy sucia. ¿Por qué? Porque lo has dicho, el cuerno del toro es un depósito no solo de bacterias, de virus, de hongos, en fin, de diferentes gérmenes de una agresividad brutal. Pero es que además, en el momento de la cornada, se pueden meter en la herida bacterias que tenemos nosotros en la piel, saprófitas, que en la piel no hacen nada, pero que si se meten dentro de la herida, hablo por ejemplo del estafilococo, que es en la piel, todos tenemos estafilococos, pero si no penetra dentro, no hace nada, pero cuando una vez que penetra, se convierte en un germen muy virulento. Además, con la herida puedes encontrar trozos de astilla, del pitón, lentejuelas, trozos de tela, arena, lo que tú quieras, puedes encontrarte. Y tú tienes que limpiar la herida. Y al digo limpiar, tienes que procurar dejar una herida sucia, una herida contaminada, una herida limpia y exenta de cuerpos extraños. Y si tú consigues esos dos objetivos, pues ya has cumplido el primer caso para que no se infecte la herida, que es la complicación, insisto, más grave y frecuente que puede tener una cornada. Fíjate, no había caído tampoco en el tema de la arena. Eso Sí, también será otro nosotros caso. hemos sacado, bueno, podría contar, hemos sacado de todo, incluso he sacado de una herida en una axila, un trozo de pitón que te digo yo que tendría 6 centímetros, 7 centímetros del cuerno, un toro astillado en la axila. Pero eso tú lo ves. Abres la herida y en 5 centímetros de pitón lo ves. Pero hay otras que no las ves si no buscas continuamente. Y para encontrar todos los desperfectos que hay dentro de la herida, tú tienes que abrirla generosamente. Lo que decimos es destapar la cornada, pues para encontrar las trayectorias que el pitón ha hecho, claro. Un navajazo es un mete y saca. El pitón, cuando entra dentro del cuerpo del ser humano, lo voltea. Y entonces, con el pitón dentro y el torero, pues gira por el efecto del centro de la gravedad. Y ese entre el torero que se quiere desprender y el toro que quiere seguir arremetiendo, pues hace que se formen lo que llamamos los trayectos, las trayectorias, que muchas veces pasan desapercibidas, algunas por pequeñas que sean, pasan desapercibidas incluso a cirujanos expertos, ¿no?
Y de verdad, lo vuelvo a repetir, de verdad, nunca, yo por supuesto que se me han infectado las heridas, pero no cierro una herida hasta que no esté, pero 100% o 150% seguro de que la he sanado. Imagino que, hombre, cuando uno se hace cirujano, y, bueno, cuando se involucra dentro del mundo de la enfermería y de la medicina, se acostumbra, ¿no? Al tema de, oye, pues ver este tipo de cornadas que visualmente llaman mucho la atención. La cornada, imagino que será bastante más llamativa que lo que os encontráis en el día a día, ¿no? La cornada, para empezar, es una herida única, excepcional, que entre otras cosas la provoca un animal excepcional, como es el toro bravo. La cornada no se puede comparar con ninguna otra herida, no se puede definir ni herida contusa, ni herida limpia, ni herida incisa, simplemente hay que denominarla cornada o herida por cuerno de toro o herida por asta de toro. Y partiendo de ese dogma, pues tú entiendes lo que es una cornada, que es, como he dicho, es una herida despistante, es una herida traicionera, es una herida contaminada, y eso te lo da, como también he dicho antes, en cirugía torácica es la experiencia, la verdad. Y todos nos hemos equivocado, ¿eh? Y yo, más de una vez, hace muchos años, pues me he dejado un trozo de astilla en una cornada que luego tuve que volver a abrir. Y, y cirujanos de renombre en España, pues tenemos errores porque la cornada es la herida que más propicia para el error. Yo imagino que, bueno, un día de toros de Enrique Crespo, ¿cómo es? Imagino que llegas a la plaza y la enfermería la dejarás ya preparada para que si pasa cualquier cosa, imagino que tendrás tu orden, ¿no? Cada uno será muy tal. Creo que me cuentes un poco cómo es el día de toros de un cirujano. Pues, por ejemplo, yo qué sé, voy a hablar de la Plaza de Toros de Zamora, que ahora empieza la feria el 27 o 26 de junio. Bueno, yo esta Semana Santa ya revisé la enfermería y dejé unas cosas. Pues un par de días yo voy a Zamora antes de que empiecen los toros, San Pedro, y lo primero que hago es ir a revisarla, a comprobar que no falta nada, y que está todo a punto. Mi equipo sabe lo que hay que hacer, o sea, esto no es una obra, no es un trabajo solo mío, es más, desde aquí reivindico la labor de las enfermeras y de los enfermeros, que son los que se encargan de revisar, de ver lo que está caducado, de ver la medicación que falta, los sueros que hay, ¿no? Y por ejemplo, pues mira, yo me gusta ir al sorteo cuando es una plaza, por ejemplo, como en Zamora en Huesca, ¿no? Me gusta ir al sorteo. Eh, no subo a ver los toros, pero me gusta ver luego estar con las cuadrillas. Después me voy a mi casa y una hora antes, una hora y media, procuro estar en la enfermería, esperando, incluso disfrutando a veces, porque como he dicho, me hice aficionado, pues disfrutando de la fiesta. Aunque parezca mentira, un cirujano también disfrutamos de la fiesta. Y eso es cuando tengo una enfermería fija. En Madrid, afortunadamente, ahora cuando no hay muchas plazas que no tienen enfermería fija y hay un quirófano móvil, ¿no? Además de la UBI móvil, del vehículo de transporte, tiene que haber un quirófano donde tú tengas que operar. Entonces, yo siempre voy con los quirófanos de la empresa San José y no me tengo que preocupar de nada, porque ellos tienen todo. Y eso sí, siempre una hora antes, pues oye, el anestesista comprueba que el aparato de anestesia ve, que vaya, que el oxígeno funciona, pero la verdad que yo no me preocupo de mucho el día antes en el mismo día de la corrida. Por ejemplo, en el carnaval de Ciudad Rodrigo, es verdad que suelo ir 2 veces antes de que empiece la feria, porque la enfermería del carnaval de Ciudad Rodrigo tiene muchas connotaciones, ¿no? Y hay que revisar muchas cosas. Tienes que tener dispuestos 2 quirófanos como tenemos allí. Y voy desde Madrid, pues un par de veces antes de que empiece el carnaval. En la Plaza de Toros de Huesca, pues igual, ¿no? La feria empieza el 7 de agosto, pues posiblemente el 4 o el 5 yo me acerque a ver lo que falta, para retirar lo que no esté y el día antes que ya llego a Huesca, pues en llevar lo que he visto que falta. Ese es mi día a día cuando afortunadamente no pasa nada, que es la mayoría de las veces. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa. El lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural,
pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Yo imagino que cuando estás en una plaza, en el momento que ves una voltereta ya te metes dentro, ¿no? No, no. Lo primero que me fijo en una corrida de toros es en las características del toro. También, por supuesto, me impresionan los pitones. Pero como dicen los toreros, no es lo que más peligro nos puede provocar. Sí, es lo que más impone, ¿no? Al aficionado desde arriba, ver unos toros o unos novillos con unos cuernos. A mí me importa mucho la movilidad, que se humilla, que si no humilla, que si se vence por un pitón, que si tiene sentido. Y eso es lo primero que me fijo en una plaza de toros. Como yo desgraciadamente he visto tantas volteretas y tantas cornadas en directo, desde el burladero, cuando hay un percance con o sin herida, procuro no inmutarme. ¿Por qué? Porque transmito tranquilidad. No puedes ante el mínimo, ante un percance de una voltereta, que todo el equipo salga pitando la enfermería, porque a lo mejor no ha sido nada, ¿eh? Incluso cuando se produce una cornada, yo mando al equipo por delante y yo soy el último que entra a la enfermería. Entro detrás del torero herido. Eh, Primero, para transmitir esa tranquilidad al entorno, y luego porque me gusta mucho ver la reacción, me ayuda mucho ver la reacción del propio herido cuando cae, si se levanta, si no se levanta, si tiene gestos de dolor, si veo que sale la sangre. Me gusta, me aclara muchas cosas observar a la cuadrilla. Y entonces por eso entro el último, la mayoría de las veces después del torero herido. Y tú tienes, cuando evidentemente ves un percance serio, un percance fuerte, que sabes que le ha dado una cornada de entidad, pues evidentemente tienes algo por dentro, desde el burladero, que tú no sabes, aunque no sabes, no te puedes imaginar lo que cuando llegue a la enfermería y abras la herida, pues lo que tienes son unos momentos de tensión, no lo voy a negar, evidentemente, ¿no? Y de preocupación, pero intento no demostrarlo. Y hay heridas que pues, son graves, evidentemente. Y me acuerdo, por ejemplo, la de Francisco Rivera Paquirri en Huesca, que también le sacó las tripas un toro. Luego con las tripas fuera a la enfermería. Pues evidentemente, gracias primero al anestesista que lo sedó y lo durmió enseguida, pero hasta que no le abrimos la tripa y ver el alcance, pues oye, tenías una preocupación importante, ¿no? Y una vez que tú tienes controlada la situación, yo sabes una de las cosas que hago. Cuando veo que es decirle a alguien de mi equipo que no está lavado, que no está operando, que hable con el apoderado, con la familia, con la cuadrilla, diciéndole, mira, está controlada la jornada, es así, es asá, porque eso fuera del entorno de la enfermería hay veces que provoca disgustos, ¿eh? En la gente. Entonces yo, pues en 10, 15 minutos operando, pues siempre digo que vayan a tranquilizar al entorno del herido. Me da igual que sea en un encierro o en una corrida de toros. ¿Cuál es la dinámica? Es decir, si ahora mismo, imaginemos, hombre, imagino que depende, ¿no? La zona de la cornada, pero imaginemos una cornada general en el muslo, entrando a matar. ¿Cuál es el proceso? Pues lo primero, evidentemente, nos lo llevan a la enfermería, entre la cuadrilla. Cuando tenemos una enfermería fija, que suele haber dos salas, pues antes de entrar al quirófano, y si la herida no está sangrando, no es una situación crítica de un sangrado, digamos, de arteria femoral o de vena femoral, intentamos en el antequirófano desvestirle, ¿no? Eh, que no se puede, pues directamente, o con un quirófano móvil, pues directamente lo primero que hay que hacer con un herido es desvestirle. Y mientras se le desvisten, que para eso el mozo de espadas nos ayuda mucho, pues mientras le desviste, tú puedes preguntar si tiene alergia, si no tiene alergia, si está tomando alguna medicación, ¿no? Y total, que una vez el torero o el mozo lo tienes en la mesa del quirófano, pues tú le exploras. Claro, el corneado por un toro es un politraumatizado. Hay veces que junto a la cornada, pues puede tener, yo qué sé, una luxación de hombro, una fractura de tobillo, en fin.
Entonces tú tienes, insisto, ante situaciones no apremiantes, una cornada, lo que llamamos, como has dicho, del muslo. Pues tú antes tienes que explorarle y de confirmar que no tiene otra ninguna lesión que exija una asistencia mediante. Y a mí me ha ocurrido en varios sitios, en varios casos, ¿no? Tener una cornada y, por ejemplo, tener una luxación de hombro, tener una fractura de tobillo. Y antes de ponerte a operar la cornada, porque lo que más duele es la luxación de hombro o la inestabilidad de una fractura, y antes de ponernos a operar la cornada, le intentamos solucionar esas lesiones traumatológicas osteoarticulares, colocarle el hombro, colocarle el codo o inmovilizarle el tobillo, ¿no? Y una vez que tú has hecho eso, pues queda todo en manos del anestesista. Él es en que se encarga de dormir al paciente, de aplicarle la anestesia que sea precisa en ese momento, que es una anestesia o una anestesia raquídea, la que se conoce como una anestesia epidural, que no es epidural, pero bueno, llamamos anestesia raquídea o anestesia general. Y mientras los enfermeros y el anestesista pues le están anestesiando, pues nosotros, después de lavarnos, vamos preparando el campo quirúrgico para operarle. Y con eso, pues nos ponemos y ya está. Y ya está solucionado. Es decir, que aquí funcionan dos partes, aunque todo sea uno, ¿no? En el equipo que se encarga de la situación general y de la anestesia del herido, es decir, la estabilización, la anestesia y posteriormente la resucitación, que no es que sí, pero lo llaman así, y otros que nos encargamos de la herida, ¿no? Y así trabajamos y toda la gente que tengo en el equipo sabe, cada uno sabe lo que tiene que hacer, todos hacemos de todo, todos hacemos de todo. Y con esa filosofía de trabajo seguimos, de verdad, no tiene mayor complicación. No tiene mayor complicación si la experiencia te da la confianza en tu equipo y en tu trabajo, claro. Imagino que por mucho que pasen los años, también te sorprenderá la entereza, ¿no? Con la que afrontan los toreros ese tipo de situaciones, ¿no? Porque imagino que habrá muchos que te los encuentras con conciencia perfecta. Bueno, de hecho, todos recordamos el vídeo de la muerte de Francisco Rivera Paquirri ese rato antes, ¿no? Que está con una naturalidad que es pasmosa. O sea, tiene una cornada grave de narices. E imagino que te habrás encontrado casos similares de toreros que están hechos en cierto modo otra pasta. Por supuesto, lo normal. Imagino que es entrar dolorido y al borde del llanto, ¿no? Pero imagino que te habrás encontrado de todo. Al borde del llanto no. Yo, antes de operarles, antes de dormirles, porque luego, oye, la medicación que te ponen para dormir, pues luego cuando te despiertas, pues te provoca una serie de tristeza, en fin, luego les ves, pero la verdad es que yo no he visto entrar a la enfermería a ningún torero llorando, sí, maldiciendo su mala suerte. Em, Otros se quejan de dolor porque hay cornadas muy dolorosas, muy dolorosas. La gente que dice que una cornada no duele es que nunca se la han pegado. Las cornadas duelen todas y algunas mucho. Eh, la mayoría de los toreros afrontan la cornada con tranquilidad. Estamos hablando de cornadas, insisto, normales, ¿no? Hay cornadas que te rompen la arteria femoral, que tú ves las imágenes o posteriormente, tú las ves, no, a mí no me da tiempo, pero luego las ves en televisión, tú ves la imagen del torero herido con una rotura de arteria femoral que entra blanco a la enfermería. Ese hombre no dice nada, entra muerto. Em, pero no es lo habitual. El torero suele mantener la entereza que mantenía ante el toro dentro de la enfermería, antes, durante y después, ¿no? Figúrate, hay veces, como he dicho, que se derrumban después de operarles, ¿no? Pero yo creo que es por efecto de la medicación que le ponen. Se derrumban moralmente, pero yo creo que el afán de curarse y su propia naturaleza es lo que le hace que reaparezcan tan pronto, ¿no? Y afortunadamente cada vez nos hacen más caso a los médicos que les cuidamos, les curamos y ajustan más los tiempos de reaparición, ¿no? Yo creo que reaparecer con una cornada de una cierta entidad sin estar curada, creo que es un error. Igual que creo que es un error, si un toro te pega una cornada, mantenerte en el ruedo. Yo creo que, como dijo alguien, torero herido es torero a la enfermería. Y hay a curarle. Yo más de una vez, vamos, yo me he negado siempre a que volvieran a torear, salvo un caso que me ocurrió en Huesca, con un matador de toros, Serranito, que tuvo una cornada
extensa en una zona delicada, como es la región perianal, muy parecida a la que tuvo el maestro Morante de la Puebla hace poco en Sevilla, ¿no? Entonces le íbamos a operar, le iban a dormir, pero dijo, me pidió por favor, la feria de Huescas en agosto, que de esa corrida, que además la ponían por televisión, una corrida de Adolfo Martín, que por favor, de esa tarde dependía que él reapareciera, que le cogieran, le contrataran en Zaragoza, ¿no? Incluso nos lo pidió de rodillas. Se bajó de la cama y nos lo pidió de rodillas, incluso el apoderado. Y fue la única vez en mi vida que creo que he dejado salir a un torero con una cornada de verdad. Una cornada en una zona tan delicada. Pues luego tuvo muy mala suerte con el quinto toro que no valió para nada. Y bueno, y entró a la enfermería y lo operamos. Es lo que digo, ¿no? Que yo creo que un torero, si no está al 100% o por lo menos al 90%, no debe salir a torear. Em, ¿Afecta a la hora de luego realizar esa operación estos tiempos que a veces se pega a los toreros que quieren acabar la faena con la cornada? ¿Afectan mucho a luego el proceso, lo que tenéis que llevar, el procedimiento que tenéis que llevar después, esos ratos muertos? Sí, se afecta. Em, por ejemplo, ahora me estoy acordando, no me pasó a mí, pero pasó en Madrid, en las ventas, hace unos años, a Miguel Ángel Pereira. Miguel Ángel Pereira tuvo una cornada, siguió toreando y luego le pegó otra cornada y aguantó y mató el toro. Pues el hecho de haber aguantado tanto luego le provocó una trombosis de la arteria femoral, ¿no? Mm, la verdad, yo entiendo a los toreros, ¿no? Entiendo a los toreros, tanto a los veteranos, a las figuras, como a los novilleros o los que quieren, que necesitan justificarse. Pero pienso que un torero herido tiene de verdad, tiene que ir a la enfermería porque va en su prejuicio. Primero porque si te quedas delante del toro o sales a matar el otro, no estás en las mejores condiciones. Estás herido por un toro. Y no tienes las mismas no estás preparado, creo yo, físicamente, incluso, no sé, figúrate, no sé si salir o persistir en la faena siendo herido, no sé si incluso mentalmente estás para hacerlo. Por supuesto que oye, siempre lo he dicho, bueno, lo he dicho yo, lo dijo el profesor Vallejo Nájera, un psiquiatra que falleció hace tiempo, que para ser no ya figura del toreo, sino para ser matador de toros tienes que ser un superdotado física y mentalmente, ¿no? Yo creo que actualmente prima más lo de ser un superdotado mentalmente, incluso con eso hay veces que cuando caen heridos, pues que se vienen abajo. Y hay que estar muy encima de ellos, pues para hacerles entender que no es lo mejor. Imagino que para un doctor el hecho de ver este tipo de percances que ha habido a lo largo de la historia, la de Gillo, por ejemplo, o la de Víctor Barrio, que se ve que no se puede hacer nada por la vida del torero, ¿cómo se queda uno? La del Gillo, yo no estaba de médico, no estaba de médico en la plaza, pero yo estaba en la plaza, porque yo iba con mi padre, no teníamos nada aquella tarde, fuimos a Colmenar Viejo a verla, porque toreaba el maestro Curro Romero, luego se cayó, y tuvimos la mala suerte de que el toro le cogió al Gillo, pues estamos una contrabarrera justo debajo de nosotros, pero bueno, se vive muy mal, y a mí me ha pasado este año, a mí me ha pasado este año en el carnaval de Ciudad Rodrigo. En el primer festejo, en la capea nocturna del viernes. Em, Casi a la 1:30 de la mañana, la 1 de la mañana, sale uno de los toros y coge a un hombre en el ruedo, un hombre de 70 años, Taquio, y con dos cornadas, una de ellas en el corazón. Y nos lo traen a la enfermería agónico, muerto, con una herida en el pecho, de la cual salía parte del pulmón. Intentamos hacerle un masaje cardíaco directamente abriéndole el tórax, o al intentar hacer un masaje cardíaco, demos la mano y sacamos un trozo de corazón. Quiero decir que esa es una cornada que se murió en segundos. De hecho, pienso, si no estaba muerto cuando entró a la enfermería, estaba agónico. A eso no te acostumbras nunca. Nunca te acostumbras, porque no has podido hacer nada. Pero de aquel día, de aquella noche, tengo un recuerdo para mí de los que más duro que me ha pasado en mis 40 y tantos años como médico de Plaza de Toros, ¿no? Es tener que decírselo a la familia, porque todo el mundo había visto en la plaza que la cornada era muy seria, pero no sabían qué tanto.
Total que falleció en el quirófano de la Plaza de Toros y mi obligación es decir, a la familia, a la mujer, a las hijas. Y para mí, sin duda, ha sido el momento más duro y difícil que pasó en mi trayectoria. Menos mal que aquella noche, bueno, como todos los carnavales últimamente, nos acompaña el padre Víctor, que no solo, bueno, nos consoló al equipo, sino sobre todo a la familia. Y en esos momentos cuando tú no puedes hacer nada, pues te quedas, pues imaginarse los 4 días siguientes de carnaval como como fue, no te lo quitabas de la cabeza. La verdad que afortunadamente, aunque a lo largo de mi trayectoria con mi padre, pues hemos tenido que lamentar otros 4 fallecidos, pero claro, estoy hablando de que entre 600, bueno, parece que son 54 o 55 jornadas que llevo superada en mi vida, solo han fallecido cinco personas. Y sé positivamente, soy consciente de que nuestro equipo ha salvado la vida a unas cuantas, a unas cuantas. Toreros o mozos que llegaron prácticamente muertos, pero que se pudo hacer algo. Se pudo atar una arteria femoral, se pudo atar una vena ilíaca, no sé, pudimos hacer algo, ¿no? Pero en el caso este, cuando no puedes hacer nada, mira, hace muchos años, el doctor Ramón Vila, cirujano del Plaza de Sevilla, que en paz descanse, tuvo en un año 2 percances mortales, de Soto Vargas y el de Manolo Montoliu. Él al final de año estuvo a punto de dejar la plaza, de dejar de ser el cirujano de la Plaza de Toros, ¿no? Aunque luego recapacitó y no fue así. Afortunadamente, estos casos trágicos no son, afortunadamente, insisto, son muy escasos, pero no se te van de la cabeza, nunca, nunca. Igual que cuando tú has tenido una herida muy grave, un herido muy grave, lo has curado, pasarán los años y lo tienes metido en la cabeza, siempre, y en el corazón, y en el corazón. Y imagino que cuando veis alguna cornada, al final te sale tu profesión, ¿no? O sea, el hecho de, oye, ves alguna cornada por ahí, pues has hablado de la de Morante, ¿no? O sea, ahí te sale tu vena, ¿no? De profesional al final y imagino que también piensas, ¿no? Oye, pues el proceso que tiene que tener. Sí, sí, ya lo creo. Afortunadamente, como he dicho antes, soy aficionado a los toros y cuando no puedo ir, pues lo veo por la tele. Me encanta ver la Feria de Sevilla, me gusta ver la Feria de Madrid por la tele porque me invitan muchas veces a las ventas, pero es que se me hace muy tarde volver y la veo por la tele y me gusta verla. Y cuando hay un percance, me pongo en el papel del cirujano que le va a atender, del equipo médico. Y luego, si es un amigo, un torero caído, que ha caído un amigo, pues todavía mm, me duele más, no solo cuando les veo por la tele, sino cuando me pasa a mí. Yo he tenido que operar a toreros amigos míos y el dolor interno que tú llevas, yo siempre que veo un torero caído, de verdad, tengo una aflicción tremenda. Esté yo en la plaza, no esté. Me aflige mucho ver a un héroe, a un torero, el último caballero que nos queda en este siglo, que dijo el maestro Luis Francisco Prada, son los últimos caballeros, ¿no? Por la admiración que tengo me duele mucho y ya si es amigo tuyo, ha sido paciente tuyo, me aflige mucho, me duele mucho. Pero bueno, como afortunadamente la mayoría de los percances que ocurren en la cirugía taurina en los últimos años los hemos podido solventar o los han podido solventar, pues siempre cuando ves a un torero que ha caído en otra plaza, pues tú confías en el equipo médico que lo va a atender, ¿no? Y más, bueno, pues has dicho la Feria de Sevilla, pues imagínate el pedazo de equipo que tiene el doctor Mulet. eh, pero nadie nos libramos de que puedas tener esa herida, como he dicho antes, se pueda complicar, incluso nadie nos libra de que un toro pueda matar a una persona, un torero. El toro está hecho para embestir, para demostrar su bravura en la plaza, pero también está criado, pues eso, para embestir y si me apuras, para herir, incluso para matar. Los toros matan, los toros matan. ¿Cuánta gente muere en los festejos populares en toda España, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta todos quienes se ponen delante a correr o a sortear o a torear, que los toros hacen mucho daño. Te quiero preguntar, muchas veces cuando vemos,
cornadas, lo primero que miramos los aficionados es si hay sangre o no hay sangre. ¿Tan importante es o no es tan importante? Porque muchas veces a lo mejor no puede que sea sangre o no sea visible esa cornada, pero genere problemas mayores que si hubiera sangre. No, no, cuando la cornada es fuerte, sangra, sangra. Lo que pasa es que la sangre asusta mucho a todo el mundo, incluso a los médicos. Hay un viejo refrán de medicina que dice que si no fuera por la sangre, si no fuera por la sangre, todos los médicos serían cirujanos, ¿no? Sangre asusta, pero cuando tú ves en tu plaza o por las imágenes que de un muslo partido sale un chorro de sangre imponente, eso te pone en tensión porque sabes que ha habido una cornada. Si no sangra, mejor. Si no sangra, mejor. Puedo tener una cornada muy extensa, como la que ha tenido el maestro Roca Rey, y sangraba, que entre comillas, lo que puede sangrar una herida con lesiones musculares, ¿no? Y ser extensa, y no sangraba mucho. Y la de Morante, la zona tan delicada que le cogió, no sangraba nada. Él dice que lo que se le tranquilizó cuando se tumbó a la enfermería es que no Claro. sangraba. Sangraba, pero por cierto, esa cornada que sufrió Morante es la zona de las zonas más dolorosas que puede tener un torero, una persona, ¿eh? En esa zona. Y, y yo creo que cuanto más sangre ve salir por el chorro, ve salir el chorro del muslo, peor es la cornada. También le quiero preguntar, oye, una cornada como la de Fortes en el cuello, ¿cómo se interviene eso? Las cornadas en el cuello, lo dijo el doctor García Padrós, o te matan o en 10 días estás toreando. Eh, Evidentemente nos asusta mucho tener que operar una cornada en la región cervical por las estructuras tan importantes y vitales que hay. Pues, pues como cualquier otra cornada, una vez anestesiado, tú abres la herida y compruebas los daños. Y si ves que no ha habido, que eso se ve, evidentemente, por ejemplo, en Madrid hace muchos años un banderillero del Fundi campeño, pues tuvo una cornada del cuello que sangraba y el hombre murió a los 2 o 3 días, ¿no? Pero son unas cornadas que por regla general nos imponen mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cirujanos o traumatólogos que estamos en la Plaza de Toros en nuestra vida cotidiana no operamos el cuello. Operamos el cuello, ¿no? Y te ponen los pelos de punta. Nosotros hemos tenido varias cornadas en el cuello, pero afortunadamente ninguna. que- que- bueno, tuvimos una que tuvo una hemorragia fuerte, pero se lo logramos controlar. Hemorragia fuerte de la vena yugular externa. Pero yo creo que hemos tenido con ese tipo de heridas nosotros mucha suerte. Y los toreros, ¿eh? Mucha gente que con heridas en el cuello, por ejemplo, a Fuertes fueron dos. Fueron en Vitigudino, me parece, y en Madrid. O al maestro Julio Aparicio, aquella terrorífica cornada, ¿no? Em, pues son una zona muy compleja y que puede ocasionarte la muerte, pero no en la enfermería, en el mismo ruedo te puede matar. Si tienes una cornada con lesiones, acordarse del espontáneo que se tiró en Albacete a un toro, me parece recordar que del cordobés el chorro de sangre llegó muerto a la enfermería. Sí, no nos gusta atender ese tipo de jornada. Bueno, a mí realmente no me gusta atender ninguna jornada. Claro, cuando uno va a... Bueno, imagino, ¿te ha pasado alguna vez el hecho de ir como aficionado y tener que acabar bajando al quirófano? No, 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 no. Ojo, nunca ir a Pachenel torear a Alberto Durán de Zamora y le voy a ir a ver. Y me ha dicho que estará allí ese día y me ha dicho, si quieres pasar al calle, vente al callejón con nosotros. Digo, no, no, me quedo en el tendido. O sea que no me ha tocado nunca, afortunadamente, bajar a la enfermería. Algún caso sí que he bajado después, una vez operado, hubiera atendido de una lesión, yo qué sé, traumatológica, ¿no? A interesarme por él si era conocido mío, el herido, ¿no? Pero no, afortunadamente no me ha tocado nunca. Y además te voy a decir otra cosa, si yo estoy de aficionado, no tengo nada, o sea, no tengo instrumental, no tengo mi equipo, tampoco podía hacer mucho más, ¿sabes? No puedo, ¿para qué voy a bajar? Para, no sé, ni me lo he planteado nunca, la verdad. La jornada esta que ya que has hablado de Huesca de Fran Rivera, bueno, Paquirri, no quiero confundirlo con el padre. Hemos hablado justo antes del tema de la presión. Imagino que a más presión que aquello que tuviste que vivir,
es imposible llegar. Porque ya no es un personaje solo taurino, es un personaje mediático a nivel internacional. Pues efectivamente, o sea, aquello fue, lo tuve durante 2 días, bueno, que no dormía nada. De hecho, esa misma noche, después de operarle, nos fuimos al hotel y entre todas las llamadas que tenía y entre que, oye, y creo que hicimos las cosas bien en la enfermería, pero ser una jornada tan bestial, siempre te queda la duda en la cama por la noche si habré hecho bien las cosas o no. Y entre eso y las llamadas y no sé qué, pues no podía dormir, pero es que al día siguiente igual, ¿no? Cuando fuimos a verle al hospital, eh, en Huesca, bueno, cuando llego allí, la nube de fotógrafos de televisiones que había, no lo he visto en mi vida, o sea, no lo he visto en mi vida. Entonces hubo alguien allí, intentamos entrar el resto del equipo para que no nos vieran, pero hubo alguien que dijo, mira, está ahí el doctor Crespo y tal, y fue una avalancha y me metí corriendo al hospital para ver a Francisco, ¿no? Y hablar con los médicos de la UBI. Pero en cambio luego a la salida ya nos estaban esperando, no tuvimos escapatoria y aquello era, me mandaron una foto que parecía, no sé, una estrella de Hollywood. Y luego por la tarde me llamaron de no sé cuántas televisiones que se podía salir en directo y solo, es que no podía decir que no a todas y le dije a una que maldita la hora en que lo dije, que salí, que el programa este de Sálvame que había, que porque me estaban esperando en la puerta del hotel. Y, o sea, y, y luego me volvieron a llamar. Si al día siguiente, cuando ya le trasladamos a Zaragoza para que se hiciera cargo el doctor Carlos Valcarreres, me seguían llamando a mí. Digo, mire ustedes, yo no puedo decirle nada. Yo sé que hablo continuamente a diario con el doctor Valcarreres y sé que está bien, pero si quieren alguna cosa, hablen con el doctor Valcarreres. ¿Puede usted pasar el teléfono? Pues no, no le puedo pasar el teléfono a nadie, claro. Pero es verdad que mediáticamente aquello fue tremendo, ¿eh? Fue tremendo. Afortunadamente salió todo muy bien. eh, y bueno, y gracias a Dios, pues mira, se pudo superar, pero eso tampoco es lo normal, ¿eh? Mira, por ejemplo, ahora, hablé hace poco, el otro día, con el doctor Mulet de Sevilla, y, y me decía, tú no sabes cómo tengo la enfermería, cómo tengo el teléfono, bueno, o sea, continuamente, ¿no? ¿Cómo no sería que me llamaban a mí de varias cadenas de radio, de televisión, de periódicos para que les informara de cómo iban los heridos? Digo, bueno, yo sé sé un poquito más que lo que se publica, pero yo no soy el más indicado. No, hombre, pero es que usted es tan amigo de Morante que sabrá cómo está, tal o cual. Y me decían, pero llamen ustedes al doctor Mulé. Digo, es que le estamos llamando, pero no, no nos coge el teléfono. Ha sido lo que ha tenido Octavio Mulet ha debido de ser horrible estos 3 o 4 días que ha pasado, ¿no? Pero para eso también hay que saber sobrellevarlo y bueno, para eso estamos y yo siempre digo que tú lo primero que tienes que hacer con un torero herido es curarle, ¿no? Es curarle y luego informar. Yo creo que estamos obligados cuando operamos a un mozo o a un torero, informar eh, de la situación en la que está y cómo va evolucionando, ¿no? Que es lo que está haciendo, por ejemplo, el doctor Múrez estos días en Sevilla. Muchas veces también, bueno, yo he vivido en una plaza de toros en Ortez, en Francia. El hecho de que se suspenda el festejo, porque había una UBI móvil únicamente, y bueno, en el momento en el que el torero fue herido, no se pudo llevar a cabo el resto del festejo porque no estaba la red de seguridad que hablaba en la introducción, de que, oye, pues si pasaba algo, pues pudiera ser intervenido el próximo torero. Me imagino que vuestros equipos están preparados para recibir a más de un paciente a la vez, imagino, ¿no? Bueno, eso no solo ha pasado en Francia, ¿eh? También se ha tenido que suspender en España. Sí, bueno, las ventas, Festejos en unos porque... casos. No, en las ventas no. Bueno, las En las ventas se ventas nunca suspendió eh, uno que pillaron a los tres, Eso, a los tres eso, toreros, claro. Claro, y ya. fue porque había 2 heridos y otro lesionado con una lesión de rodilla, pero no han suspendido en el festejo, ¿no? Pero que no solo es en Francia, es en España. Nosotros, yo nunca suspendí un festejo, ¿eh? Yo nunca suspendí un festejo, para empezar. Yo eso que he llegado a tener 2 heridos, ¿eh? ¿Por qué? Por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en los pueblos, es obligatorio que haya, como he dicho antes, además del equipo humano, tiene que haber un quirófano móvil o una enfermería y tiene que haber obligadamente al menos una UBI móvil de transporte, ¿no?
La mayoría de los pueblos de Madrid, pues tenemos cerca el hospital, salvo, por ejemplo, Cenicientos, que está más lejos y que he tenido que operar allí unas cuantas jornadas, pero nunca suspendí el festejo. Incluso me acuerdo a Paco Villalta, una corrida hace muchos años, el día de la Paloma, que le partió la arteria femoral. Pues bueno, estábamos ocupando el quirófano operando, pero teníamos la UBI móvil por si pasa algo, pues mantenerlo allí, ¿no? Entonces, si tienes un quirófano móvil, solo puedes operar a uno, pues pero a más de dos personas, a uno, ¿no? Em, si es una enfermería fija, como por ejemplo me ha pasado en Colmenar Viejo, aquí en Madrid, que le pega una cornada a Juan del Álamo en la final de la Chenel de hace unos años. Estábamos operándole en el quirófano y a Isaac Fonseca, que lo tuvo que matar los otros 5 toros, pero estaba corneado desde el tercero. Y lo dejaron en la sala de enfermería que hay en la enfermería. Y cuando acabamos de operar a Juan del Álamo, pues operamos a Isaac Fonseca, ¿no? A mí no me ha pasado. Puede ser que en algún encierro, por ejemplo, recuerdo en un concurso de recortes en Guadalajara, que había un quirófano móvil, que tuve 2 heridos graves. Estábamos operando al primero de una cornada muy fuerte en el muslo y de repente pues traen a otro que lo dejamos en la UBI móvil, ¿no? Fue parte del equipo que no estábamos operando al primero y vio que tenía una herida que estaba estable y, y como teníamos 2 UBIs móviles, pues una de ellas trasladó al herido al hospital de Guadalajara que estaba a 10 minutos. Y ahí sé que se paró el festejo 10 minutos, el concurso de los recortes, ¿no? Pero luego siguió. A mí me ha pasado que pararan el festejo en unos encierros, pero no. Estoy recordando ahora, mira, hace años en Ciudad Rodrigo, en el Carnaval del Toro. En el Carnaval del Toro, un domingo en el encierro a caballo, que tuvimos, además de múltiples contusionados, tuvimos 7 corneados. 7 corneados. No entraron todos a la vez, claro, pero a lo largo de aquella mañana, 7 corneados. Y en Ciudad Rodrigo, pues la enfermería dispone para incluso operar 3 corneados a la vez. Y tenemos gente suficiente para hacerlo. Y aquella mañana, pues se utilizaron los 3 quirófanos, operando 3 heridos a la vez. Bueno, pues entre los lesionados que hubo y entre que tenías que una vez operados trasladarlos a Guadalajara, perdón, a Salamanca, pues claro, las ambulancias de Cruz Roja, pues ya no había más y tuvieron que parar la capea, pero bueno, pararon la capea. Si el encierro empezó a las 11 de la mañana, nosotros íbamos operando, pero ya la capea a las 3 de la tarde la suspendieron, no, antes, a las dos la suspendieron, ¿no? Pero porque se habíamos quedado sin ambulancias. De los 7 corneados, uno de ellos era en situación crítica, en situación crítica. Y a todos se les operó la enfermería y claro, según operabas a uno, pues ambulancia para Salamanca, ¿no? Y aquel día sí que suspendieron la capea, pero realmente ya estaba la capea finiquitada porque, insisto, eran las 2 de la tarde y nosotros dejamos de operar casi a las 4 de la tarde aquel día. ¿Hay algo más satisfactorio que luego te brinde un toro, ese torero al que le ha salvado la vida? Sí, que reaparezca. De verdad, mi mayor satisfacción lo veo es operar a un torero. No es que me brinde un toro, me dé un abrazo, un beso, ¿no? Es que reaparezca, que se vuelva a poner el de luces. O sea, para mí es la mayor satisfacción. Que te brindan un toro, pues es una emoción muy grande. Me ha llegado a emocionar muchas veces, cuando me han brindado, bueno, muchas veces, cuando me han brindado un toro. Y mira, ahora me recuerdo este Carnaval del Toro, que en uno de los festivales, como digo, ya había pasado lo de este hombre fallecido, y vino Pablo Aguado, que le había perdido de 2 cornadas años atrás. Vino Pablo Aguado a brindarme el toro y a darme ánimo, porque por la tragedia que habíamos vivido el día antes, ¿no? Y me emocionó, la verdad. Me saltaron las lágrimas. No fuera a brindarme un toro de agradecimiento por nada, sino para darme ánimo y me dijo, esto hay que sobreponerse porque esto es cosa de toreros. Y tú eres torero, me dice. ¿Y ahora cómo está el futuro de los médicos, de los cirujanos? Em,
taurino, porque no sé cómo está, si hay muchos cirujanos jóvenes interesados en esto, cómo está esa situación. Sí que es cierto que intuyo que eso también tiene que ir un poco ligado también a la afición del mundo del toro, ¿no? Porque yo doy por hecho que la mayoría de los cirujanos también les gusta el mundo del toro, hay de todo, por supuesto. Hay de todo, hay de todo. Pero yo también recuerdo, hubo un torero que dijo en una entrevista, no recuerdo cuál, que una médica cuando llegó al hospital le dijo algo así como, ahora entiendes lo que sufre el toro. Un Sí, recao. en concreto te lo puedo decir, fue a Pacureña cuando tuvo la cornada en el ojo en Albacete. Ahora vamos a hacer lo que tú has hecho al toro. En fin, allá ellos. Y creo que un profesional sanitario, un médico, enfermero no puede alegrarse del daño de nadie. Pero bueno, volviendo a lo del relevo, desde que yo soy secretario de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, el doctor González Masagosa de presidente, y cuando formamos esta junta directiva hace ya 10 años, una de las cosas que nos propusimos era encontrar el relevo generacional, ¿no? Y ha costado mucho, y sigue costando, pero en los últimos 2 o 3 años, afortunadamente, gracias también a la discusión que la Sociedad Española de Cirugía Taurina hace, pues vienen conmigo. Ya no solo vienen enfermeras o residentes médicos de anestesia, de cirugía, de traumatología, sino que ya vienen desde estudiantes de medicina y de enfermería, ¿no? Y todos los festejos que yo puedo pasarles, pues les llevo. Y en ese sentido estamos contentos. Yo, por lo menos, a nivel personal, porque me llama mucha gente para acompañarme en los toros y formarse en esto de la cirugía taurina. Pero, por supuesto, es un tema que a mí me preocupa mucho, porque puede que llegue un día, no sé, salvo que cambiara el reglamento y se pudieran dar festejos taurinos sin equipo médico, no sé, que hasta puede llegar el caso, allá ellos. Pero si no hay un equipo médico, ya no te hablo de garantías con una solvencia contrastada, si no hay un equipo médico, no se puede celebrar el festejo. Y por eso ya no solo buscamos profesionales sanitarios, sino que además procuramos inculcarles la vocación de cirujano taurino. Y cuando hablo de cirujano taurino, entiéndase, englobo no solo a los cirujanos en sí, sino también a los anestesistas, a los enfermeros, a los intensivistas. Intentamos transmitirles lo que es lo que significa la vocación de cirujano taurino. Y ah, que te gustan los toros, pues mira, mejor que mejor, porque te va a costar menos ir a los toros como formando parte del equipo médico. Pero yo lo que intento transmitirles, que es lo que yo asimilé y aprendí de mi padre, es la satisfacción que tú encuentras cuando te llega un hombre, un torero, un corredor, un encierro, un mozo, con el muslo partido, una cornada grave, ya no te quiero decir si le salvas la vida, ¿no? Con una cornada grave, y que tú te des cuenta de que con los medios sanitarios elementales, porque por muy bien formada que esté una enfermería, nunca es un hospital, nunca tienes los medios diagnósticos que tienes en un hospital, ¿no? Bueno, pues que entiendan cómo con los medios justos y con esa voluntad de curar, de devolver la salud a quien se la quita el toro, que tú les curas, un hombre que ha llegado con el mulo partido, sangrando, no sangrando, da igual, que tú lo operas allí y que le has curado. Esta es la mayor satisfacción que puedes encontrar. Insisto, aunque claro, por supuesto, hay quirófanos de plazas de toros que son mejores que muchos de los hospitales. La Plaza de Toros de Sevilla, de Zaragoza, de Madrid, ¿no? Son auténticos quirófanos hospitalarios. Pero la mayoría no. La mayoría no, como he dicho también al principio, ¿no? Que una enfermería, por lo menos a las que yo voy, o la mayoría de las que yo conozco, pues sanitariamente no lo favorecen, son hostiles, sanitariamente hablando, para curar a un herido, ¿no? Pero si tú te empeñas en curar, si te dispones de los medios y si tienes ese algo que no sé lo que es, ese espíritu que te obliga
que te induce a, a operar in situ a todo corneado para curarle, porque operarle in situ, operarle inmediatamente significa que se va a curar antes. Pues eso, es lo que si los jóvenes lo asimilan, digo, coño, y es que esto es muy agradecido, em, profesionalmente hablando, vocacionalmente hablando, ¿no? Pues si tú les contagias eso, pues mira, ya hemos ganado algo. Porque legislativamente, ¿es obligatorio que haya un cirujano o es obligatorio que haya una UBI móvil? Porque imagino que Vamos no. a ver, o sea, vamos a hablar de los festejos con toreros, ¿no? Las corridas de toros, novilladas, en fin. El reglamento para todos ellos a nivel nacional es el mismo prácticamente, ¿no? Y en ello te exige un servicio médico quirúrgico. Y ese servicio médico quirúrgico consta de tres elementos. El equipo humano, que tiene que estar formado con dos cirujanos, un anestesista, un médico ayudante y un enfermero. Ese es el personal mínimo. Luego tiene que haber o una enfermería fija dentro de la plaza de toros o disponer de un quirófano móvil. Y el tercer elemento es el vehículo de transporte sanitario, es lo que la UBI móvil, lo que se llama ahora ambulancia tipo C. Entonces, si eso te lo obligan en cualquier festejo con toreros. Y si no se cumple eso, estás cometiendo una falta muy grave. Otra cosa son los festejos populares, porque pues no sé cuántos, pues cada comunidad tiene un reglamento. Hay algunos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que quizá esté sobrepasado. La Comunidad de Madrid está muy bien porque en cualquier festejo que se celebre popular o no en la Comunidad de Madrid tiene que haber un cirujano, tiene que haber una enfermería, un quirófano, una UBI. Y luego hay otros que para mí son muy deficientes y no los quiero nombrar, donde no ahí te sueltan toros con 4 o 5 años, festejos populares y no te exigen ni cirujano. Y creo que ni enfermería, ni quirófano móvil, ¿no? Eso es un error. Y, y así pasan en ocasiones, no digo que siempre, eh, heridos, corneados en festejos populares que si hubieran estado dispuestos los medios que, por ejemplo, se exigen para una novillada picada, pues a lo mejor le podías haber salvado la vida. Hay otras que no, que son irremediables. Pero yo creo que nosotros tenemos un proyecto de reglamento, bueno, ya es un proyecto que lo hicimos hace 12 años para que fuera unificado sanitariamente hablando en toda España, pero entre tanto cambio de gobierno y no sé qué, el Ministerio de Cultura unas veces nos da largas, otras veces no nos recibe, otras veces nos dice sí, sí, qué bien está, y hasta ahora, y ahí seguimos. Lo que yo creo que una cosa es, por supuesto, cumplir lo que te exige el reglamento, y otra cosa es que tú tengas que disponer lo que crees necesario, ¿no? Hay una frase que yo digo siempre, que se le atribuyeron al Cid campeador, ¿no? Le decían, ¿cómo se prepara uno para una batalla? Y el Cid respondió que me preparo pensando en que puede ocurrir lo peor, no en lo que puede salir bien. Pues yo me preparo cuando voy a cualquier festejo taurino, me pongo que me puede llegar lo peor. Y con eso me preparo. Yo, mira, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en los festejos populares, es una incongruencia, pero bueno, no te exigen anestesista en los encierros o en los concursos de recortes, ¿no? Con toros. Bueno, yo lo llevo, porque para mí el anestesista es fundamental en el equipo médico de una plaza de toros. O sea que hay que cumplir el reglamento, pero cuando no llega, eso lo tienes que poner tú. Poner tú. Porque a vosotros os contrata directamente la empresa. Sí, o la empresa o los ayuntamientos, claro. O sea Sí. que me refiero a esa libre disposición de la empresa o el ayuntamiento contratar a quien le No, plazca. sí, claro, esto es una contratación libre. Tú puedes llevar a quien tú creas conveniente. Ahora ya, pues en algunas, cuando él lo licita al ayuntamiento, pues en teoría hay un concurso público, ¿no? Pero al fin y al cabo el que decide quién contrata es la empresa o la entidad local, el ayuntamiento, ¿no? O la diputación o quien sea, los que conserven la plaza. O sea que aquí puede haber también el conflicto de que una empresa, por querer ahorrarse un dinero, esté llevando a los toreros a unos riesgos mayores.
Sí, sí, claro que sí. Es que esto me parece curioso que no esté regulado directamente por la propia administración. O sea, creo que tiene que ser ella misma la que diga, o sea, al margen de regularlo a nivel legislativo, decir, oye, tiene que ir este equipo médico en concreto o este otro, porque tiene Pero, los vamos a ver, recursos. vamos a ver. También otra de las cosas que nos propusimos es acabar con el intrusismo en cirugía taurina, ¿no? Porque han ido gente, y lo sabemos a ciencia cierta, y hay denuncias a corridas de toros sin cirujano. Cirujano. Entonces, claro, la legislación no puede decir nada. Si llega un señor que tiene el título de cirujano y lo puede firmar, pues ya está, eso está legalmente. Otra cosa es que em, no esté preparado o él o su equipo para afrontar las heridas. Y luego hay otra cosa que me llama la atención, que es que hay muchas veces que esos equipos, digamos, no comprometidos con la cirugía taurina, a veces son los que más cobran. Son los que más cobran. Porque hay gente que, oye, que se dedica a la cirugía taurina para ganarse unos emolumentos aparte de su trabajo ordinario, ¿no? Lo cual es un craso horror. Pero bueno, esto es una contratación libre. Mientras tú cumplas la ley, lo que te exige el reglamento, tú puedes contratar dentro de eso a quien quieras. Ahí, afortunadamente, ya son muchos empresarios y también ayuntamientos que se preocupan más por contratar no solo equipo médico, sino también quirófanos móviles o ambulancias de UV móvil adecuadas. Cada vez hay más ayuntamientos y empresas implicadas y que son conscientes de lo que puede ocurrir. No todos, como has dicho al principio, antes, no todos, no todos, pero yo creo que no. Antiguamente, a lo mejor, hace años, podían contratar a alguno que fuera más barato, ¿no? Pero ahora no creo, ¿eh? No, yo creo que puede que haya empresarios que sí, que busquen ahorrarse una forma de pagar menos por un servicio médico de la Plaza de Toros. Pero bueno, pero contra eso no podemos luchar. Contra eso no podemos luchar. Yo dudo mucho, no sé si igual tú estarás mejor informado que yo, pero de que los toreros pregunten, o a lo mejor sí, este tipo de cosas, cómo están. Porque no sé yo si esto lo preguntan cuando son contratados por empresas. Yo no sé si llegan, imagino que las máximas figuras sí llegan a estos niveles, pero muchos demasiado tienen con que les contraten como para encima preocuparse y preguntar también por este tipo de cosas. Yo se lo he dicho a muchos de ellos e incluso a sus apoderados, ¿no? Que, nosotros, la Sociedad Española de Cirugía Taurina, estamos, oye, pues mira, si vas a torear ahí, entérate quién es el médico y te podemos decir si es de garantías o no le conocemos, ¿no? Tampoco puedo decir si es malo por si no lo conozco. Mm, em, es verdad que las figuras del toreo, desde siempre, pues, han procurado acompañarse de un cirujano, ¿no? Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez. Últimamente, el que más empezó a preocuparse fue el maestro José Tomás. En el contrato que hacía para torear en una plaza, pues exigía que hubiera tal o cual, tal especialista, tal, lo ponía por contrato y la empresa tenía que encargarse de ello. Otros toreros sí que se preocupan por cómo está la enfermería, ¿no? Por ejemplo, Patilla, el empresario, Manzanares se preocupan que está la enfermería. Cuando toreaba, perdón, Cayetano también, incluso gente que cada vez afortunadamente novilleros, padres de los novilleros o el propio mozo de espadas se preocupan, ¿no? Porque, perdone, pero es que eso no, es que no queremos saber nada de la enfermería, no, pues eso ya tiene que pasar a la historia. Hay que decirte que, que no, es que no queremos pensar en que me va a coger el toro en la enfermería, no, eso, perdón, es de tontos. Y yo siempre digo, se lo digo después del sorteo, a los mozos de espada, digo, joder, igual que vas a informarte y apuntar qué toro te ha tocado, pues joder, puedes preguntar al delegado del gobierno, oiga, ¿quién está aquí de médico? Porque lo tienen que tener, ¿no? Pero es verdad que muchos todavía son reticentes, pero cada vez menos y cada vez se interesan más no solo las figuras, sino también los que no son con el servicio médico. Y yo creo que eso es muy buena cosa, para todo.
Pues ya para finalizar te voy a hacer las preguntas clásicas, pero las voy a adaptar a tu situación. Normalmente preguntamos cuál es la cosa más extraña que ha vivido un torero en una plaza de toros. Yo a ti te voy a preguntar cuál es la intervención más extraña que te ha tocado vivir. Bueno, pues aquella que te ha llamado la atención por decir, "Jue, ¿hasta qué punto puede pasar esto, no?" Pues han sido tantas. Pues no sé, recuerdo una en un encierro que le entró el cuerno por el muslo, la parte superior del muslo y que le llegó hasta la tripa. Eh, Luego también recuerdo otras cosas, otras cornadas en el muslo, joder, que cómo el bisturí ha podido hacer esto, que parece que está hecho cómo el pitón ha podido hacer esto, que parece que está hecho por un bisturí, cómo le diseca, le pone a plano las arterias. Pero es que yo creo que de tantas cornadas que he visto en mi vida, no, no sé, ya no me extraña nada, ni recuerdo que haya alguna, digo, joder, me haya impactado, la verdad. No recuerdo. Y ¿Tú ahora qué te voy a hacer cornada? las que hacemos a los toreros de cuál ha sido la mejor tarde de tu vida y la peor. Pues lo mismo para ti, o sea, la mejor y la peor. La peor, la de este año en Ciudad Rodrigo, y luego que acabé agotado física y psíquicamente también en Ciudad Rodrigo, después de operar aquel domingo en el Cierro a Caballo tantas heridas y algunas de ellas en situación crítica. Y creo que son los momentos. Luego también lo pasamos mal, ahora que me recaigo. Cuando se hizo el San Isidro en Vistalegre, después de la COVID, pues que tuvimos en la misma corrida, ¿no? Al banderillero Juan José Domínguez, que entonces iba con Roca Rey, con Andrés, tuvo una cornada en el pecho que hasta que no le abrimos el pecho y vimos que no corría inmediatamente, no te ponía su vida en vilo, pues, pero es que la que habíamos acabado de operarle, estábamos mandando a la clínica en una de las UBIs cuando entra Pablo Aguado con el muslo partido, de dentro a fuera. Y aquello también psíquicamente al final, pues me cansé mucho. Y lo mejor, de lo mejor es cuando llego a casa sin haber tenido que abrir la caja de instrumental cada vez que voy a los toros. Pues la verdad que, doctor, le quiero dar las gracias por este rato, porque da gusto escuchar a gente que ha vivido las situaciones más críticas que puede haber en el mundo del toro. Por supuesto, porque creo que sois la cara, como digo, pues oye, poco visible o que de pocas veces se habla. Pero también te digo desde el punto de vista quizá un poco humorístico, sois los que más visitas dais a las páginas web. O sea, los partes médicos son la cosa que más se lee, aunque la gente no los entienda. Pero la verdad que, oye, que es de agradecer oye, pues el estar dispuesto a concedernos por lo menos esta entrevista y poder hablar con usted. Y de verdad que le doy las gracias, la enhorabuena y la tranquilidad, por supuesto, de que por lo que veo el futuro está en buenas manos. Y le doy mi más sincera enhorabuena por toda la trayectoria que tiene. Pues muchas gracias, Aitor, y para mí ha sido un placer y un honor haber estado aquí contigo y encantado y siempre a vuestra disposición. Un Muchas fuerte gracias. abrazo, doctor. Igualmente, Aitor, igualmente.